Hola, queridos amigos, les envío un abrazo, un saludo cariñoso, deseando que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con ustedes. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de dar este mensaje, por este medio que Dios ha dispuesto para que pueda compartir yo este mensaje que ha traído bendición a mi vida. Y es mi deseo y mi oración que también sea una bendición para tu vida. El capítulo que vamos a analizar, que vamos a leer, está en Primera de Reyes, capítulo 19. Es una historia muy común, muy popular, muy bien conocida por cada uno de ustedes. Y es interesante cómo la hermana White en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en un capítulo o subcapítulo, si así lo quieren llamar, que se llama Elías se desanima. Ella describe la situación por la que pasa Elías en este capítulo, el capítulo 19 de Primera de Reyes. Lo que es realmente conmovedor, a mi parecer, es al final del capítulo de Elías se desanima, cómo ella lo aplica a su propia vida, específicamente en la situación de su esposo. Al parecer, el hermano Jaime White estaba pasando por un momento de tristeza y, y ella, utilizando la vida de Elías, específicamente el momento en el que él pasa por esta depresión, por este momento de duda, de miedo, y cómo ella lo utiliza para aplicarlo a su propia vida. Y entonces la pregunta es por qué nosotros no podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Y obviamente ella lo dice así. Las palabras dichas a Elías deberíamos aplicarlas como dichas hacia nosotros. Y en este capítulo nosotros podemos encontrar, por lo menos yo he podido encontrar 4 palabras poderosas que nos ayudan a darnos cuenta de la situación donde estamos y del punto en donde Dios quiere que estemos. Cuando leemos este capítulo nos damos cuenta que Elías pasa por un momento difícil. Sin embargo, era un hombre bueno. Él era un profeta de Dios, era un mensajero. Era un hombre que contaba con el poder del Espíritu Santo. Capítulos atrás vimos maravillas que Dios hizo a través de este hombre. Entonces podemos decir que era un hombre bueno, pasando por un momento malo. Y yo sé que tú que me escuchas, eres un hombre bueno, eres una mujer buena, eres un joven bueno, una jovencita buena, pasando por un momento malo. O quizás hoy le estoy hablando a un buen matrimonio, pasando por un momento malo. O una iglesia buena, pasando por un momento difícil. Y creo que es saludable verlo así. Somos personas buenas pasando por momentos difíciles, por momentos malos. Y muchas personas tienden a evaluar su vida por la situación por la que están cruzando, es decir, están en medio de una crisis, entonces no vale la pena la vida, soy una piltrafa, no valgo nada, merezco la muerte, me quiero morir. Eh, y pensamientos así vienen cuando no administramos bien nuestra situación, cuando no analizamos bien el aspecto o cuando nos enfocamos quizás en el aspecto negativo de nuestra circunstancia. Entonces tendemos a deprimirnos, a caer en esta situación que le pasó a Elías.
y de la cual vamos a estudiar hoy. Yo no sé si esta tarde, esta mañana, este día que estás viendo tú el video, estás pasando por un momento así. Y es mi deseo y mi oración que si es así, Dios utilice este mensaje para despertarte, para levantarte. Así que pon atención, no te me distraigas. Yo sé que estás en casa, yo sé que estás cómodo, no sé dónde estés ahora, pero es fácil distraerse. Pon atención, que el Señor quiere hablarte en esta ocasión. El capítulo 19 de Primera de Reyes comienza, es decir, vamos a leer a partir del versículo 3, pero viene de una situación que ustedes conocen, es un capítulo muy conocido. Y voy a enfocarme a partir del 3 y hasta el 11, pero quizás no vamos a leer todo el 11, solo una parte, para sacar las palabras que quiero resaltar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al capítulo 19 de Primera de Reyes. Si tienes tu Biblia contigo, ábrela y ubícate aquí en este capítulo que vamos a sacar de aquí algunas lecciones importantes. Antes de leerlo, te invito para que hagas una oración junto conmigo. Amado Señor, gracias por la oportunidad que me das de compartir este mensaje con mis hermanos. No los conozco, no sé quiénes son, pero tú sí. Y tú sabes, Señor, que ahí detrás de la pantalla hay alguien que necesita escuchar este mensaje. Y yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo le dé la fuerza y el impulso necesario a este mensaje para que llegue a los oídos, a la mente y al corazón de esa persona. Y que, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo pueda surtir efecto. Te ruego, Señor, que a través de este humilde servidor tú puedas con poder utilizar tu palabra para traer bendición. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Te lo pido y te lo agradezco todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 19, versículo 3. ¿Listos? Vamos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: Basta ya, Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Versículo 6, miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez y le tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí se metió a una cueva, donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11, Jehová dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ahí me detengo para regresar y analizar algunas palabras que Dios le dirigió a Elías y que hoy
nos dirige a nosotros. La primera palabra la vamos a encontrar, no las voy a decir en el orden como están escritas allí, pero, pero sí las vamos a ver todas. La primera palabra la vamos a encontrar en el versículo 9, al final del versículo 9, cuando dice que llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Tú que estás ahí en tu casa, pregúntale si estás con alguien, con tu esposa, con tus hijos, ¿y qué haces tú aquí? Así, pues yo vivo aquí, como que ¿qué hago aquí? No, la pregunta es más allá. ¿Qué haces aquí? Dios sabía que Elías estaba huyendo, tenía miedo, quería resguardar su vida. Él sabía eso. Y Elías sabía que Dios sabía eso también. La respuesta de Elías me sorprende. El versículo 10 dice que él, lejos de darle una respuesta válida, él se queja, él se justifica. Me hace recordar aquella escena cuando Jesús llega al estanque de Betesda, ¿se recuerdan? Y que está el paralítico allí. Y Jesús llega y le dice, ¿quieres ser sano? Que hasta cierto punto es una pregunta muy obvia, ¿no? Él está allí porque busca sanidad. Sin embargo, Jesús llega y le pregunta, ¿quieres ser sano? La pregunta es mucho más profunda de lo que tú puedes creer. Y la respuesta de el paralítico es una queja. Señor, yo no tengo quien me envíe, quien me tire al estanque. Cuando el agua se bate, en lo que yo me levanto, en lo que yo voy, pues ya alguien cayó ahí. Jesús no le preguntó, ¿por qué no te metes al agua? ¿Por qué estás batallando tanto? No, no. Él le preguntó, ¿quieres ser sano? Pero él contesta con una queja, yo estoy solo. Aquí me tienen tirado como un perro. Nadie me pela. Pobre de mí. Y Elías parece darle una respuesta muy parecida. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. No era poca cosa, lo buscaban para matarlo. Pero si ponemos atención, Elías venía del capítulo 17, donde profetizó una sequía, donde lo alimentaron los cuervos, del capítulo 17, donde el aceite y la harina de la viuda no menguaron, del mismo capítulo donde resucitó al hijo de la viuda. Viene del capítulo 18, donde hizo caer fuego del cielo, donde convenció a todo el pueblo de que Jehová era el Dios verdadero. Viene de haber visto terminar la sequía por obra del Señor. En este mismo capítulo, el capítulo 19, viene de haber sido alimentado por un ángel. Entonces, si Dios pregunta de dónde vienes, la respuesta más obvia es, Señor, vengo. Bueno, no le pregunta dónde vienes, sino qué haces aquí, ¿no? O la respuesta hubiera sido igual. La respuesta hubiera sido, Señor, busco tu rostro para alabarte, para agradecerte por haber resucitado al hijo de la viuda, por haber visto caer fuego del cielo, porque tu pueblo se arrepintió y reconoció que tú eres Jehová. Estoy aquí para buscarte, Señor, para alabarte, Señor. Pero, pero no era así. Él estaba allí para ocultarse porque tenía miedo. Y uno podría decir, Elías, por favor,
¿Qué te pasó? Pues le pasó lo mismo que nos pasa a nosotros, que le pasa a muchos, que hemos visto la mano de Dios en muchos momentos de nuestra vida, pero de repente llega esa crisis, ese momento difícil, el cual nos tumba, nos hace dudar. Elías deseó la muerte, lo acabamos de leer. Él deseó la muerte, una depresión profunda. Yo no sé en qué situación estés, yo no sé qué tan difícil sea lo que te sucedió, lo que te pasó, lo que te tiene en esta situación. Pero una cosa te digo, Dios hoy te envía un ángel y te dice, no estás solo, no estás solo, yo estoy aquí contigo. Y bueno, vas a decir, hermano, pero usted no es un ángel, no, no, y la verdad es que estoy lejísimos de serlo. Aunque ángel significa mensajero, y si yo soy el mensajero del Señor en este momento, bueno, pues te vas a tener que conformar conmigo. Lo cierto es que cuando estás en medio de una situación difícil, en medio de una tribulación, en medio de una depresión, Dios siempre va a enviar un ángel. No te va a dejar solo. Va a llegar la tía, la abuela, el amigo, la novia, el esposo, el hijo, el vecino. Alguien va a tocar tu puerta. Alguien te va a buscar para decirte no estás solo. Hey, tranquilo, mira, yo estoy contigo. Puede ser quien menos te lo esperas, pero Dios siempre va a mandar a un ángel a levantarte, a decirte que no estás solo. Y así fue con Elías. Es bueno recordar de dónde venimos y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Es la única, digamos, razón válida que tiene el hecho de voltear hacia atrás. Si voltear al pasado para reprimirte por lo que no hiciste o por lo que hiciste, para lamentarte, para buscar excusas, para apuntar con el dedo y buscar culpables, no vale la pena voltear atrás. Te vas a hacer más daño, te vas a lastimar más. Pero si voltear atrás para recordar qué es lo que ha hecho Dios por ti en el pasado, entonces, hermano, voltear atrás es terapéutico. Eso ayuda. Voltear atrás para recordar lo que Dios ha hecho por mí, cómo me ha sacado de problemas en el pasado, nos ayuda a enfrentar la situación que tenemos o que enfrentaremos en el futuro. Así que la primera palabra, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, hermano? ¿Qué haces aquí? La segunda palabra viene en el versículo 11, en la primera parte del versículo 11, cuando dice Jehová le dijo, sal fuera, sal fuera. ¿Dónde estaba Elías? Estaba en una cueva, estaba en una cueva. Entonces le está diciendo, salte de la cueva, sal de la cueva. Y mira, hermano, la cueva puede representar tu casa, puede representar tu recámara, puede representar tu televisor, puede representar cualquier cosa donde tú te refugias, donde tú te aíslas, donde tú te separas de la gente. Bueno, hoy en día estamos confinados a estar encerrados, ¿no? Y tener el menor contacto posible y por eso es que estamos a través de este medio, pero no me refiero a eso, me refiero a ese lugar donde te deprimes, ese lugar donde te aíslas, ese lugar donde que sirve para lamerte las heridas, donde tu pensamiento negativo se echa a andar, ese lugar donde te enfocas nomás en lo malo. Ese lugar, es la cueva. Y Jehová Dios hoy te dice, sal de la cueva, sal de la cueva. Hay dos ejemplos muy claros de hombres muy poderosos, muy importantes en la Biblia. Uno de ellos es Abraham. Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Y si quieren, vayan conmigo ahí. Génesis capítulo 15. No dejen el capítulo 19 de Primera de Reyes porque vamos a volver ahí.
Pero Génesis capítulo 15 relata una oración interesante de, de Abraham, versículo del 1 en adelante. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Fíjese lo que respondió Abraham en el versículo 2. Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el Damaseno. Dijo también Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te herede. Entonces, dice el versículo 5, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Hasta ahí voy a parar. El Señor sacó a Abraham y le dijo, cuenta estrellas. Abraham de alguna manera le recriminaba al Señor, no me has dado hijos. Sin embargo, Abraham tenía muchas bendiciones, tenía muchas estrellas que contar, pero él se enfoca en la única cosa que no tenía. Y sí, era una cosa importante, pero Jehová ya le había prometido una descendencia, una descendencia. Y dice que Jehová lo sacó de, bueno, no era una cueva, pero era su tienda, su casita, ¿no? Lo sacó de allí. Y hay otro ejemplo bien interesante, pero este está en Segunda de Samuel. Vamos a Segunda de Samuel, por favor. Segunda de Samuel. Ahora vamos al capítulo 19. Aquí está. Capítulo 19 de Segunda de Samuel. Fíjese qué interesante historia también. Segunda de Samuel, versículo del 1 al 7. Entonces avisaron a Joab que el rey, dice, el rey llora y se lamenta por Absalón. Ahora, Absalón había muerto, el hijo del rey había muerto, había habido una batalla y su hijo había muerto, aunque se había ganado la batalla. Y se convirtió, eh, aquel día de victoria en luto para todo el pueblo, porque aquel día oyó decir el pueblo que el rey estaba afligido por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondiéndose, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Pero el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab entró en la casa donde estaba el rey y le dijo, hoy has cubierto de vergüenza el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y de tus mujeres y de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Versículo 7. Levántate pues ahora, sal y habla bondadosamente a tus siervos. Juro por Jehová que si no sales, no quedará ningún hombre contigo esta noche. Y esto será peor para ti que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Y dice el versículo 8, entonces se levantó el rey, se sentó a la puerta. Cuando se avisó a todo el pueblo que el rey estaba sentado a la puerta, vino todo el pueblo
delante del rey. Y continúa la historia. Joab entró y sacó a David de la cueva. ¿Tenía razón David para estar triste? Sí, claro, su hijo Absalón había muerto, pero se había librado la vida de los demás hijos, de sus esposas, de su pueblo. ¿Había razón para lamentarse? Claro, sí, pero había también momento y razón para agradecer a Dios. Y Joab dice que llegó y le dijo, mira, si no sales, te vas a quedar solo. Y es cierto que lo que has perdido, la situación que tú has vivido es difícil, pero más vas a perder si te quedas lamiendo tus heridas. El dinero que has perdido, la persona que se fue, que te dejó, el negocio que no prosperó, la relación que fracasó, era importante. Pero hay muchas más estrellas que contar. Es importante reconocer que estar encerrados en la cueva, meternos en nuestra cueva, en el aislamiento, en no enfrentar la situación, en no salir de allí, eh, nos va a acabar. Dejamos de ver las demás estrellas, las demás bendiciones que tenemos y nos perdemos de algo mucho mayor. Avanzamos porque el tiempo apremia. Tercera palabra, el versículo 6. Y vamos otra vez de regreso a donde estábamos, al capítulo 19 de Primera de Reyes, el versículo 6, pero sí, el versículo 5 y el versículo 6. No, el versículo 6 dice, al final dice, Jehová, mientes, el versículo 7. Regresó el ángel de Jehová, por segunda vez lo tocó y le dijo, levántate y come. Levántate y come. Y agrega, porque largo camino te resta. Bueno, yo no quiero que te levantes ahorita de lo que estás haciendo y vayas a comer. No se refiere a eso. Pero sí quiero decirte que utilizar esta frase de levántate y come para hacer referencia a lo que Jesús decía en el capítulo 4 de Mateo, cuando le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que está de la boca de Jehová, de Dios. Se refería a la palabra de Dios. Entonces, levántate y come significa aliméntate de su palabra. Aliméntate de su palabra porque el camino es largo y estás en el desierto y te va a hacer falta. Voltea con tu mujer, voltea con tu esposo, si está ahí contigo, y dile con mucho amor, míralo con mucho amor y dile, el camino es largo, nos queda bastante camino. Y eso es cierto, digo, no sé cuán largo va a ser tu camino o el mío, pero por lo mismo, que no sabemos, es importante hacer provisión y comer, levántate y come. Hay una ilustración hermosa en Éxodo, cuando el Señor le habla a los israelitas acerca de este tema del maná. Si pueden ir conmigo, regresar acá a Éxodo. Éxodo el capítulo 16. Éxodo el capítulo 16. Vamos a Éxodo capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 15.
en adelante. Atención, dice, al verlo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de personas en su familia. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos. Lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Luego les dijo Moisés, ninguno deje de nada de ello para mañana. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día, pero crió gusanos y apestaba. Y se enojó con ellos Moisés. Escuche bien el 21. Lo recogían cada mañana, cada uno, según lo que había de comer. Y luego de que el sol calentaba, se derretía. Cada uno, cada mañana, antes de salir el sol. Ahí no había de que pues tú vas y me lo traes. Ahí no había delivery. Ahí no había que llamaba uno y lo pedía a domicilio. No, ahí era cada uno. Tenía que levantarse e ir a recoger su alimento. Y esto, mis queridos, nos dice mucho en cuanto a lo que nosotros debemos hacer, la actitud que nosotros debemos tener con la palabra del Señor. Es importante que cada uno y cada mañana recojamos el pan que Dios tiene para nosotros. Y que la frase de la oración modelo que Jesús nos dio cobre sentido. Dame hoy mi pan de cada día. Cada uno, cada mañana. Es importante, no puede haber delivery aquí tampoco. Tenemos que levantarnos cada mañana, cada uno, a estudiar la palabra. Acuérdate que el camino es largo y nos resta bastante. Y es importante que nos alimentemos bien. Cuarta palabra. Y con esto vamos a terminar. Cuarta palabra. En el versículo 11, la segunda parte del inicio del versículo 11, cuando dice Jehová le dijo, sal fuera y ponte delante de Jehová, ponte en el monte delante de Jehová, ponte de pie delante de Jehová. Eso le dice. A mí me admira mucho, yo admiro mucho la imagen que presentan los evangelios, específicamente Juan, porque Juan estuvo allí y él lo escribió. Cuando María y Juan estuvieron de pie frente a la cruz, yo no puedo imaginar el dolor de María de ver a su hijo clavado en la cruz, de ver a su hijo como un delincuente a punto de morir. Y ella, dice Juan 19:25, que estaba de pie, no desmayada, no tirada en el suelo, no llorando, no gritando como loca, con dolor, sí, con un profundo dolor, pero de pie frente a la cruz. Yo no sé cuánto estés sufriendo, yo no sé cuánto estés batallando, cuán difícil sea tu situación, pero cualquiera sea, el Señor te dice hoy, levántate, ponte de pie. Y yo sé que el Señor te va a fortalecer.
y yo sé que el Señor va a estar contigo. Y, y es mi deseo y mi oración que estas palabras que fueron dichas a Elías hoy tengan un efecto en tu vida. Hoy surtan efecto en tu corazón deprimido, triste, confundido, porque el Señor desea que te levantes de donde estás. El Señor te pregunta qué estás haciendo, en dónde estás. El Señor te pregunta de dónde vienes, a dónde vas. El Señor te dice levántate y come. El Señor hoy te dice ponte de pie delante de mí. No importa la situación que estés viviendo, es importante que estés de pie. Es importante que salgas de la cueva. Hoy, hoy es importante que, que salgas de esa situación en la que te encuentras. Y si tú no estás en medio de esa situación, si tú no estás batallando con, con esa depresión, quizás alguien cerca de ti sí lo está haciendo, si está pasando por allí. Entonces yo te invito para que le lleves esta palabra, para que le animes, para que tú seas ese ángel que esa persona necesita. Quiero agradecerles su atención, decirles que aunque no los conozco, les amo en el Señor y deseo de todo corazón que este mensaje traiga bendición a tu vida como la trajo a la mía.